nombre de nuestro rector, Federico Tea, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra universidad y a la tercera jornada de migraciones que estamos hoy inaugurando formalmente en esta mesa. Unas jornadas que en el año 2015 nos encontraron en su primera edición a una universidad, a una UNPAS, que tenía unos 4.000 estudiantes, unos 400 docentes, unos 140 no docentes y ningún graduado. Y hoy nos encuentra en su tercera edición con una universidad con más de 15.000 estudiantes, 800 docentes, 190 no docentes y 800 graduados. Por eso queríamos felicitar y también pedir un fuerte aplauso para todos los trabajadores y las trabajadoras de esta universidad. También agradecerles a todos los docentes, investigadores, estudiantes y expositores de paneles y de muestras culturales y a los expositores de esta mesa en particular por su interés en esta propuesta. Esta propuesta que llevamos adelante hoy y mañana es una propuesta que se lleva adelante en una universidad que se reconoce como parte de un sistema universitario de educación superior, nacional e internacional, con un fuerte enfoque latinoamericano y un enfoque también orientado a aportar a la construcción de políticas públicas de orden nacional, provincial y municipal, a través de su docencia, de su investigación, de su extensión y de su transferencia. Me permito hacer una breve reflexión en el marco de nuestra disciplina sobre la importancia que tiene la discusión del tema migraciones, ¿no? Fíjense con un simple caso, un simple aspecto, que es el legal de este punto, que tuvo algunas novedades en los últimos tiempos. En enero de 2004 se sancionó la ley 25.871, una ley de migraciones con una fuerte perspectiva en derechos humanos y con un objetivo político de no criminalización de los inmigrantes en este país. En el año 2010 esa ley se reglamentó manteniendo esta impronta y fortaleciéndola en sus aspectos de pormenores y de procedimientos. Por el contrario, en el año 2017, con un decreto de necesidad y urgencia, es decir, la firma del presidente, no con una ley nacional aprobada por el Congreso, como un tema de semejante magnitud debería obtener consensos políticos, se dictó un decreto, que es el 70 del año 2017, que recortó garantías procesales, tanto en sede administrativa como judicial, que favorece la expulsión de inmigrantes y que esencialmente criminaliza al inmigrante porque está basada en criterios de defensa nacional y de seguridad. Fíjense con este pequeño ejemplo de una pequeña porción de esta política pública cómo una definición de este estilo tiene un impacto negativo en nuestra comunidad, que criminalizando a los inmigrantes favorece entre muchas otras cosas la xenofobia. Xenofobia que nos lleva también a situaciones insólitas como las que vivimos en noviembre del año pasado, en la que vivimos el caso de los hermanos Salomón, cuando en el marco del G20 fueron tratados como terroristas. Además de nosotros trabajar en esta universidad con el tema migraciones, venimos trabajando con mucha potencia, decimos nosotros, ¿no? Potencia de una universidad conurbana, ¿no? Con esa fuerza que tiene, la impronta que tiene una universidad como la nuestra, con docentes comprometidos con sus estudiantes, con un montón de inquietudes, una gran participación. Venimos trabajando con esta impronta otras líneas de trabajo, todas ellas vinculadas a políticas públicas, como el Poder Judicial y su funcionamiento, como la discusión sobre las tarifas de los servicios públicos, como las cuestiones de género, como temas vinculados también a la inconstitucionalidad de la educación religiosa en la provincia de Salta, cuestiones de empleo, tecnología, salud, juventud y economía.
Nosotros sabemos, digamos, en esta universidad y reivindicamos que nuestro pueblo siempre recibió a los inmigrantes con mucho amor. Esta universidad hace lo propio. Hoy en día podemos estar orgullosos y decir que más de 700 personas, más de 700 inmigrantes ya cayeron en la educación pública de esta universidad. Esta situación que hoy en día refleja en este cuatrimestre un total de aproximadamente 300 estudiantes inmigrantes, nos genera una gran responsabilidad para abordar este tema, y por eso es esta propuesta de estas jornadas que viene creciendo, que no quiero terminar sin agradecerle a Alejandra, por supuesto, por toda la fuerza y toda la energía que ella y su equipo, Pilar, que la veo sentada seguramente mandando mensajes para resolver problemas que están sucediendo en simultáneo. La verdad que creo que les deberíamos dar un fuerte aplauso a ellas dos y a todos. Y bueno, y decirles que esta no es solamente una propuesta que se ocupa de la cuestión migratoria como un objeto de análisis y reflexión, sino que también este año, como lo ha hecho los años anteriores, hacemos una propuesta que permite visibilizar a través de distintas expresiones culturales las particularidades de cada nacionalidad. Así que muchas gracias y esperemos que este proyecto continúe y los esperamos en las próximas jornadas, en la número 4. Voy a tratar de ser muy breve y solamente estoy aquí para dar la bienvenida, para iniciar formalmente estas jornadas que ya arrancaron en la mañana y para agradecer la presencia de aquí quienes están escuchando, para agradecer la presencia del panel de apertura, que son personas de una trayectoria muy reconocida y estamos muy felices de que estén aquí acompañándonos. Siguiendo un poco en la línea de lo que Darío comentaba, a mí también un poco me emociona pensar en el 2015, cuando hicimos esta primera jornada, que ya Carolina Mera había venido, fue como la madrina de las primeras jornadas de migraciones, cuando apenas teníamos una institución que todavía no sabíamos si estaba realmente siendo una universidad o estaba empezando a construirse. Pensamos en una problemática que atraviese a todas las disciplinas y a todas las personas que están involucradas en la universidad, digamos porque cuando hablamos de migraciones hablamos de cultura, hablamos de trabajo, hablamos de salud, hablamos de derechos, o sea, hablamos de todas las dimensiones de la vida que están de alguna forma involucradas en la formación profesional de nuestros estudiantes, pero también está relacionada con el territorio en el que está la universidad, con este espacio en el que la universidad está tratando de instalarse, de contribuir y de tomar digamos, su lugar. En ese sentido, en ese año, en el 2015, nosotros era un contexto en donde en este panel se sentó la Dirección Nacional de Migraciones. Recuerdo que habíamos logrado que ellos traigan escritorios con computadoras donde nosotros articulamos con las organizaciones de la comunidad y con colectivos migrantes también, que podían venir y hacer sus trámites, ¿no? en este piso. Habíamos arrancado esas primeras jornadas, que también hay que reconocer que Celeste ha sido también la artífice y la persona que ha sido también como la hada madrina, que cuidó este evento, que nos fue relacionando con los investigadores, ¿sí? Que fue, digamos, también la que articuló con la Dirección Nacional de Migraciones en ese momento. Y abrimos ese evento con una frase que tenía mucho que ver con lo que pasaba en ese contexto, en ese momento, que era: ningún ser humano es ilegal. No sé si te acordás, Celeste, pero habíamos hecho una pequeña presentación de PowerPoint con algunas imágenes y hacía muy poco que la presidenta en el año 2015 había dicho: la patria es el otro.
Además de ese contexto que cambió tanto en nuestra universidad, en donde, como habló Darío, la evolución de la matrícula, para que se den una idea de cómo creció la investigación en estos años. Nosotros en esa época tenía 14 proyectos la universidad en ese momento. Había 48 docentes investigando. Hoy tenemos 228 docentes investigando. Tenemos un total en la actualidad de 200 estudiantes que están participando de proyectos, que se están interesando en la investigación. Y un total en la actualidad de 44 proyectos. O sea, también la investigación acompañó ese crecimiento institucional, ese crecimiento de la matrícula, pero el contexto en el que desarrollamos las jornadas de migraciones cambió mucho. Cuando hicimos las segundas jornadas de migraciones en el 2017, en vez de tener a la Dirección Nacional de Migraciones habilitando sus computadoras para que los migrantes se acerquen a la universidad, la conozcan, hagan sus trámites, se hagan su DNI, lo que teníamos era el eje central de la discusión fue el decreto que menciona Darío. Y acá se reunieron muchos abogados, muchos sociólogos que estudian también los aspectos jurídicos, incluso gente de ACNUR, ¿no? del Comité de Refugiados de Naciones Unidas, que también van a estar mañana, por cierto, debatiendo lo que había pasado en el país respecto de la situación jurídica de los migrantes. Y de alguna forma había ingresado en la escena, en el vocabulario, otras palabras, ¿no? Cuando habíamos iniciado en 2015 con esta idea de analizar esta frase del significado de la patria es el otro, ahora estamos pensando en frases como deportación, por ejemplo. En estos días, en la capital federal, uno de los diputados, sí, uno de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, un concejal creo que es, invitó a los vecinos de Palermo a explicar las políticas de deportación que estamos teniendo, etc. Bueno, este cambio de escena hacia la criminalización, hacia las ideas de deportación, bueno, obviamente nos ofrecen otro escenario de discusión y tenemos otras cuestiones para debatir. Sin embargo, por supuesto, como este es un evento que tiene una mirada académica, una mirada de la producción de conocimiento, pero también una mirada de relación con las comunidades, también en el 2017 habíamos tenido una participación de 62 investigadores que habían presentado sus resúmenes y teníamos 6 mesas en ese momento. Y las cuestiones que se discutieron en ese congreso del 2017 fueron cuestiones de género, de arte, de memoria, de vida cotidiana, trabajo, justicia, derechos humanos y estudios comparados históricos. Esta nueva edición de las jornadas, acompañando este crecimiento, digamos, fortalecimiento de la universidad, ese crecimiento institucional, ese crecimiento de la matrícula, ese crecimiento de la comunidad adentro de la universidad, nosotros tenemos 120 ponencias, o sea, exactamente el doble de lo que tuvimos en el 2017, de investigadores que acercan su palabra, prestan un momento de su tiempo, de su esfuerzo intelectual por comprender algunas dimensiones que tienen que ver con las temáticas que hemos propuesto y que están acá en la universidad trabajando, compartiendo con nosotros. Así que tenemos 14 mesas temáticas y también en esta ocasión yo quiero destacar mucho el trabajo que hicimos en conjunto con distintas áreas de la universidad. Y también quiero invitarlos a que ustedes vean en las redes el trabajo que hizo el equipo de comunicación con las microhistorias, ¿sí? Con las pequeñas dosis, ¿sí? De hermosas imágenes y palabras que están vinculadas con los migrantes que viven en José Cepaz, que trabajan aquí. Y bueno, son como pequeñas piezas comunicacionales que son también formas que estamos
nosotros alentando, experimentando. Mucho también con Darío hemos trabajado muy articuladamente para llevar adelante estas formas de comunicar y de trabajar hacia afuera de la universidad, poniendo en relación distintas formas de diálogo, que no sea solo el encierro académico, intelectual de los expertos, sino que podamos tener una relación de una frontera más porosa, digamos, y de más intercambio con nuestra comunidad, con nuestro territorio. Hemos trabajado también muy articuladamente con los departamentos. Acá está Cristina Betanín, por ejemplo, que ha sido muy importante en la organización de estas jornadas, porque ha intentado relacionar lo que estábamos pensando para discutir en estos 2 días con lo que los estudiantes están trabajando en sus materias, con lo que los docentes están enseñando, con algunas preguntas y algunos interrogantes o algunas cosas que pueden despertar curiosidad en nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un objetivo que no es solamente pensar en la academia como un lugar de legitimación de los investigadores en función de una carrera individual o de una carrera vinculada al prestigio, sino pensar la investigación como un lugar de aprendizaje, producción de conocimiento, curiosidad y creatividad y transformación de la realidad. No es fácil eso, pero sí es el objetivo, y creo que la universidad está de a poco yendo en esa dirección, estamos demostrándolo y nos está yendo bastante bien, creo. Vamos por lo menos en un muy mal contexto, en una muy buena dirección. Bueno, no quiero quitar tiempo porque hay panelistas que merecen que sean escuchados mucho más que lo que nosotros tengamos para decir. Quiero dar las gracias a todo el equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a todo el comité organizador, los institutos de investigación. Todos ellos van comunados en lograr que esto salga bien, que la pasen bien y que se lleven también un buen recuerdo de la universidad los que vienen por primera vez. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Hoy es un gusto muy grande, un orgullo estar acá coordinando esta mesa. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que sembrar de universidades públicas en conurbano tiene sentido, tiene efecto, tiene valor. Así que dentro de ese marco y para darle lugar a los investigadores y a distintas formas de pensar también alternativas, tenemos también aquí esta presencia de grandes amigos, de colegas que siempre han presentado alternativas con respecto a las posibilidades de pensar un otro. Así que básicamente quiero darle la palabra a Ignacio Villagrán, que va a presentar un poco cómo es investigar, cómo es presentar la situación desde otras migraciones que nos parecen a veces exóticas o diferentes, y cómo plantear esa perspectiva dentro de este entramado. Y pueden pensar posibilidades de estudio y de investigación a todo nivel. Veo a muchos amigos, quiero agradecerles muchísimo a los chicos que siempre nos están ayudando a cualquier situación que nosotros tenemos con respecto al territorio, que nos ayudan, y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque esto lo estamos haciendo entre todos. Así que Norma, Verónica, de la Municipalidad y demás que nos han acompañado, agradecerles especialmente. Bueno, nos acompañan. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, estoy honrado y agradezco muchísimo la invitación que me hizo Celeste a participar en este panel. Agradezco muchísimo a las autoridades de la Universidad Nacional de José C. Paz, que nos han dado tiempo para discutir diversas problemáticas que atañen, digamos, al sistema de educación pública, a las universidades nacionales, las universidades del conurbano. Tuvimos tiempo también para dialogar sobre algunos de esos temas. Y ahora, digamos, yendo básicamente al tema que nos convoca, que es esta cuestión de Oriente en Argentina, la presentación que yo tenía preparada era pensarla a partir de lo que es la construcción de espacios, como señalaba recién Celeste, de investigación y de docencia vinculados al conocimiento de este espacio asiático, que, como decimos a veces, no está allá lejos, cruzando
digamos, el Pacífico o el Atlántico, la ruta que se tome, sino que está acá, está con nosotros, ¿no? Es decir, Asia es un universo de culturas, de diversidades, de personas, de productos culturales que circulan, ¿no? Es decir, de bienes que nos llegan, bienes de consumo masivo, ¿no? Es decir, productos tangibles e intangibles. Es decir, Asia es un mundo a conocer, a descubrir, a vincularse con nosotros y nosotras, porque es parte de nuestra vida. Si estamos un poquito más atentos, lo vamos a ver, ¿no? Nosotros lo que hacemos, digamos, desde los estudios de Asia, como campo de estudio, que es un campo que en Argentina tiene una trayectoria un tanto errática, pero en los últimos 20 años se ha consolidado bastante mejor, gracias también en gran parte a la iniciativa de que me acompaña en esta mesa la doctora Carolina Mera, que fue, digamos, la artífice de la promoción de los estudios de Asia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y con quien se formaron varios de los especialistas en temas asiáticos hoy en día y en temas de migraciones asiáticas. Es una construcción, ¿no? Es decir, como toda construcción requiere un esfuerzo permanente, requiere recursos, digamos, materiales, recursos humanos, dedicación, tiempo, y eso se da principalmente si hay un interés, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de generar, ¿no?, en los estudiantes avanzados, en los que recién empiezan, es que piensen, digamos, toda esta diversidad de problemáticas que nos vinculan con Asia como algo que les despierta interés, ¿no? Es decir, que los hace pensar, bueno, no sé cómo llegó la persona que se instaló en un supermercado chino al lado de casa. Eso puede ser bien una pregunta inicial, preguntarle de dónde venís, o puede ser un tema de investigación, ¿no? Es decir, qué redes de migrantes asiáticos tenemos en la localidad de José C. Paz, ¿no? Es decir, cómo se formó, por ejemplo, la Asociación Japonesa Sarmiento, que estaban mencionando antes, por qué se radica en José C. Paz, ¿no? Es decir, qué particularidades hay ahí del territorio, de la localidad, que hacen, ¿no? Es decir, que crean estos vínculos. Son preguntas, es decir, uno puede pensar también desde la economía, es decir, por qué estamos viendo cada vez más inversiones de empresas chinas en Argentina, ¿no? Ese tipo de problemáticas son todas cuestiones que están abiertas a nutrir este campo de estudios, que, como les decía antes, está en permanente construcción, ¿no? Es un campo abierto, acá no hay una cerrazón de ciertos, digamos, jefes del espacio que buscamos proteger esa entidad como expertos en el conocimiento sobre Asia, sino que estamos haciendo una invitación, abriendo el campo para que incluso gente que no se quiera dedicar específicamente a Asia ponga sus preocupaciones en diálogo con las nuestras, ¿sí? Eso era lo primero que quería decir. Un poco hacer un reporte, digamos, de lo que es la situación actual en cuanto a los estudios de Asia. Es decir, han crecido mucho significativamente en los últimos años en universidades nacionales. Tenemos en la Universidad Nacional de San Martín un núcleo de estudios japoneses. Hace un tiempo se había armado un centro de estudios de los mundos eslavos y chinos, ¿no? Con proyectos y propuestas de investigación muy fuertes, muy bien articuladas, con espacios de docencia. En la Universidad Nacional de Lanús se da un curso de especialización sobre China contemporánea, otro en la Universidad Nacional de La Plata. Como les contaba, bueno, en la presentación que hacía en la Universidad Nacional de General Sarmiento hace unos años, tiene una materia, ¿no? Es que es la historia de Asia, y ahora desde hace un año la posibilidad de formar becarios en grado y en posgrado en temas de estudios asiáticos. O sea, acá en el mismo espacio queremos, digamos, prontamente, como hablábamos hace un rato con Alejandro Alegretti, es la posibilidad de transferir también algo de esa experiencia acá en UNPAS, para que los que estén interesados puedan hacer, no sé, actividades en conjunto. Es un compromiso fuerte, es decir, de estudiantes, docentes e investigadores para consolidar este espacio, ¿no? Pero no solo de actores del mundo académico, ¿no? Es decir, no solo en la universidad vamos a ver esta posibilidad de conocimiento sobre Asia. Vemos que hay otras redes, digamos, que aportan o que configuran, ¿no?, todo lo que es el sentido de los intercambios con Asia, ¿no? Podemos pensar en redes, por un lado, digamos, de lo que sería la sociedad civil, ¿no? Asociaciones de migrantes, iglesias vinculadas a alguna u otra comunidad migrante asiática en nuestro país. Vamos a ver, digamos, distintas asociaciones culturales, como la Asociación Japonesa Sarmiento, que participa también de esta actividad. Y también tenemos que pensar, y debemos pensarlo, creo que eso es también parte de la responsabilidad de las universidades nacionales, en participar en los grandes debates que tienen que ver con el vínculo con Asia a nivel Estado-Estado, ¿sí? Las universidades tenemos que
participar o tener un rol activo en lo que es, digamos, la consejería o la participación en discusiones y debates que tienen que ver con distintos tipos de políticas públicas que hacen al futuro de Argentina con la región asiática, ¿no? Como saben, por ejemplo, China es el segundo socio comercial de nuestro país, es un socio comercial importante, del cual seguimos sabiendo poco. No solo nosotros así a un nivel general universitario, sino que muchas veces los tomadores de decisiones que tienen que hablar o que juntarse con contrapartes chinas saben muy poco de cuáles son los objetivos políticos, la historia, la trayectoria, el lenguaje político, ¿no? Es la matriz política que tienen sus contrapartes chinas. Entonces ahí creo que es importante empezar a pensar a la universidad como un espacio donde no solo se pueden analizar, ¿no? la migración, los consumos culturales, el flujo de personas, de bienes, de distintas producciones, sino también, digamos, a la universidad como formador de asesores y de personas que pueden participar en estos debates grandes que se dan en la relación Estado-Estado. Por suerte la Argentina, es decir, en ese sentido no tiene conflictos, lo pensaba hacer con las principales potencias asiáticas, ¿no? China, Corea, Japón, India, los países del sudeste asiático, las relaciones son muy buenas, excelentes. Entonces, en ese sentido tenemos una ventaja comparativa, ¿no? Es decir, de pensar estos vínculos a largo plazo con distintas instancias de apoyo, ¿no? Apoyo que a veces es apoyo financiero para que nuestros estudiantes puedan viajar a hacer posgrados, cursos de grado, cursos de idioma en estos países. Es decir, a partir de eso también estamos pensando de qué manera aprovechamos los recursos ahora disponibles, ¿no? Para que más estudiantes, y sobre todo más estudiantes de las universidades públicas, tengan la oportunidad de conocer y de vincularse con contrapartes en Asia, ya sea recibiendo, ¿no? en nuestras universidades investigadores, docentes y estudiantes de esos países, o logrando que nuestros estudiantes, docentes e investigadores puedan viajar o puedan tener estadías de distinta duración en estos países. Nosotros hoy en día, digamos, desde la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene una larga tradición, ya de los estudios coreanos, de los estudios de Japón, y ahora recientemente con la decisión estratégica de crear un centro de estudios de Argentina-China, estamos abiertos justamente a eso, ¿no? Es decir, a proporcionar cualquier tipo de recurso que podamos para facilitar estos intercambios. Así que la verdad que esto es más que nada una invitación a los que estén interesados a través de sus respectivas carreras o a través de las secretarías de esta universidad pueden vincularse o pedir más información, y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para promover los estudios de Asia también acá en la Universidad Nacional de José de Paz. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Carolina Mera, se va a parar, así que... En primer lugar, antes de ir porque preparé un trabajo para compartir con ustedes una presentación, vamos a cambiar a un registro que tiene que ver con resultados de investigación y reflexiones para pensar un poco la presencia de estas comunidades de residentes chinos y coreanos en nuestro país, y específicamente el caso que voy a tratar es el de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes quería, por supuesto, felicitar estas terceras jornadas, felicitar, por supuesto, a Alejandra, a Celeste, que vienen desde el 2015, ¿sí? Poniendo mucha energía, y la verdad que ver los resultados es un gusto. Por supuesto a Darío también, y a través de él al rector Federico Tea, también entusiasta, y a todos acá, colegas, amigos, Mauro, Titi, Alejandro, Pilar, que no sé dónde está. Bueno, felicitaciones a todos. O sea, un gusto compartir con colegas. Quería simplemente, antes de pasar la presentación, decir que también Jorge fue un entusiasta que nos acompañó desde los inicios allá, cuando hicimos el primer encuentro de estudios coreanos en América Latina, que fue un esfuerzo enorme de buscar colegas de todas las universidades de América Latina que trabajaban en Corea. Jorge era canciller, me acuerdo, y vino a abrir el encuentro, que para nosotros fue, en aquel momento no me acuerdo, pero estamos hablando varias décadas, creo, no sé cuánto, ya no quiero ni sacar cuentas, pero digo, también de esa manera vamos consolidando estos vínculos que nos permiten seguir creciendo, como ya se evidenció acá, un campo de estudios asiáticos que va creciendo en todas las universidades del país, porque también crece y se profundiza la relación de nuestro país con esos
con esos otros países del continente, como bien dijo Darío, países que son complejos para establecer relaciones bilaterales y relaciones profundas y a largo plazo. Por eso es importante estudiarlos, por eso es importante conocerlos, y yo los voy a llevar hoy a la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos presencia de barrios chinos y coreanos. Y lo que voy a mostrar es justamente cómo los otros somos nosotros, ¿no? Los otros son la mirada que nosotros tenemos sobre esos otros, ¿no? La construcción que hacemos de ellos como otros. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles a partir de la investigación, que chinos y coreanos son construidos por nuestras políticas públicas y por las miradas que tenemos sobre ellos de formas diferentes. Tenemos tiempo más o menos limitado, manejándolo yo. Bueno, como dije, lo que vamos a tratar de ver entonces es cómo se relacionan los procesos por los cuales las comunidades migrantes, en este caso chinos y coreanos, se establecen en algún espacio urbano, en este caso barrios de la ciudad de Buenos Aires, transforman ese espacio, le imprimen marcas culturales que tienen que ver con sus colores, sus estéticas, sus formas de apropiarse de los espacios de acuerdo a sus prácticas cotidianas, culturales en general. Y cómo esa forma de instalarse en el barrio, de apropiarse de esos espacios urbanos, van a crear imágenes de estos grupos que pueden ser positivas o negativas, ahora vamos a ver, de acuerdo justamente a las valoraciones que se hagan de esos grupos culturales. Esto tiene que ver, no se asusten, no vamos a ver todo este cuadro, pero tiene que ver con un proceso de transformación cultural del mundo, en este proceso acelerado de una globalización que va imponiendo ciertos criterios culturales para todo el mundo, pero que a la vez genera diversidades, ¿sí? Genera la posibilidad de pensarnos desde identidades distintas, ¿no? Esto tiene que ver, ¿se acuerdan? En Argentina esta idea de asimilación de los migrantes, todos aprender el idioma, todos tomar mate, todos comer asados, todos sentirnos argentinos desde una uniformidad, ¿no? Bueno, hoy cada vez más entendemos que podemos ser argentinos o latinoamericanos respetando esas diversidades, que no necesitamos sentirnos todos de una misma identidad, homogeneizándonos, sino que justamente es esa diversidad la que nos puede de alguna manera enriquecer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las poblaciones chinas y coreanas? Porque no todas las formas de instalarse en el espacio urbano tienen los mismos sentidos, ¿sí? No todas las formas de vivir la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo pueden ser las migraciones más concentradas en el espacio urbano, como es el caso de los coreanos, o pueden ser más fragmentadas, como vamos a ver es el caso de los chinos. Y esto va a depender, que me parece importante señalarlo, de cómo se llevan adelante esas instalaciones, cómo se llevan adelante esas migraciones, quiénes intervienen, por ejemplo, si hay políticas públicas o no, si hay intermediarios, por ejemplo, grupos migrantes, si hay organizaciones, internacionales, si las redes de migrantes, de estos migrantes son más fuertes o más débiles. Todo eso depende de cómo entonces se van a ir instalando en estos barrios que han llamado barrios de migrantes. Y en este caso, ya les dije, vamos a ver chinos y coreanos. Fíjense en el mapa, tenemos en el mapa donde vemos la concentración de coreanos en la ciudad de Buenos Aires, son las dos manchas rojas, ¿sí? Que son en el barrio de Flores y Parque Chacabuco, y ahora más recientemente la avenida Avellaneda. Y fíjense que tenemos toda una comunidad, ¿sí? De residentes coreanos, o por lo menos un 90 y tanto por ciento, concentrados en esos barrios. Mientras
la comunidad china, como podrán ver, está muy dispersa en toda la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que hay algunos manchones, si los comparan con los coreanos, mucho más chicos. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en todos los barrios? Supermercados chinos, ¿no es cierto? Entonces, en general, las familias chinas viven arriba del supermercado o atrás del supermercado. Por eso están dispersos en toda la ciudad de Buenos Aires. En cambio, los residentes coreanos en general trabajan en la industria textil, están todos concentrados en ese barrio, y lo que queremos ver justamente es la diferencia, ¿sí?, entre lo que es el barrio coreano que vemos ahí concentrado, y yo para la presentación traje el barrio chino. Saben que hay un barrio chino en el barrio de Belgrano, en la calle Ribeños, donde podemos ir a comer, a comprar productos chinos, a ver cuándo es el año nuevo chino, ¿no? Bueno, entonces tenemos el barrio chino de Belgrano y el barrio coreano de Flores. Sin embargo, y lo que yo voy a mostrar en la presentación, después de muchas investigaciones e indagaciones, es que ese barrio chino de Belgrano no es un barrio chino, ¿sí? Porque los chinos no viven en el barrio chino. En el barrio chino van a trabajar, en todo caso, van a los supermercados, van a todos esos servicios que nos ofrecen a los que vamos al barrio chino, a diferencia del barrio coreano, que es efectivamente un barrio donde la comunidad coreana invierte energía social, digamos, invierte, o por lo menos se identifica desde valores que tienen que ver con una identidad, una historia en común, y por lo tanto, la reflexión sería, ¿por qué estos dos barrios que se parecen tanto en el sentido que tienen marcas culturales que refieren a esas culturas de orígenes de los grupos migrantes, ¿no? ¿Por qué el barrio chino y el barrio coreano son tan distintos? ¿Sí? ¿Cómo llegan a ser tan distintos si finalmente a la mirada, digamos, del que no trabaja y analiza esto con desconfianza, digamos, parecería que uno ve el barrio chino y el barrio coreano, parecen dos barrios étnicos, van a leer en las bibliografías. Sin embargo, vamos a ver que son muy distintos. No voy a pasar detalles de cuándo llegaron, etcétera, que después, cuando quieran, me invitan y hablamos sobre eso. Ahora vamos a seguir. Acá pusimos unas fotos que tienen que ver con el barrio de Belgrano y el barrio chino. Ya de entrada pueden ver las diferencias que tienen que ver con, como decía recién, el barrio chino es un barrio que desde el inicio está pensado para tener una marca china, ¿sí?, para poder ser visualizado como tal. Y este proceso va a ir incrementándose a medida que las políticas públicas del gobierno de la ciudad, donde está instalado el barrio, lo va transformando, y entonces esas calles, por ejemplo la calle Ribeños, que en principio tenía 2 o 3 instituciones de esa comunidad, van a ir siendo transformadas, se llama recualificado el término académico, para devenir cada vez más, como decía, un producto de consumo, ¿sí? Vamos hacia una mercantilización del barrio chino cada vez más a partir de las políticas públicas del gobierno de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que ponemos al otro en el lugar de consumo, de objeto de, ¿sí?, y lo borramos, ya les estoy tirando la conclusión antes de tiempo. En cambio, ¿qué pasa con el barrio coreano? El barrio coreano es un barrio donde los migrantes coreanos van asentándose desde que llegan a la Argentina, donde tienen, por supuesto, los negocios, los talleres textiles están muy cerca, pero sobre todo el barrio es un barrio que concentra las instituciones que tienen que ver con la propia reproducción de la comunidad, ¿sí? Las iglesias, las escuelas, los restaurantes, digamos, todo tipo de servicio que se les ocurra de coreanos para coreanos, donde de alguna manera la comunidad puede reproducir y reelaborar, digamos, aquella cultura. Y de hecho verán, los carteles están en coreano. Ahora vamos a ver algunos. Acá tenemos el barrio chino y el barrio coreano, ¿no?
Además, el barrio chino, hay que decir, una investigación realizada por Andrea Papier, una colega de la Universidad de La Plata, que da cuenta que el barrio chino fue perfectamente pensado estratégicamente en la ciudad. ¿Sí? Se buscó el barrio donde llevar adelante este emprendimiento. ¿Sí? Y el barrio de Belgrano C, es un barrio de fácil acceso, donde tenemos avenidas, tenemos subterráneos, tenemos trenes, tenemos una cantidad enorme de colectivos. Es un barrio de sectores clase media alta, con alto nivel de consumo, pero además con un consumo que podríamos decir globalizado, ¿sí? Que tiene que ver que también puede consumir eso, ¿no? Como lo consumimos en Nueva York, en Los Ángeles o en cualquier ciudad del mundo donde ya existen estos barrios orientales. Es decir, se juntaron intermediarios chinos, ¿sí? Con emprendedores urbanos y el gobierno de la ciudad, y hubo una mirada estratégica de dónde poner el barrio. ¿Sí? Muy diferente al barrio coreano, que es un barrio marginal dentro de lo que sería el centro de la ciudad, con accesos también bastante complicados, salvo la autopista, ¿no? Y entonces vamos a ver, a partir de esos dos procesos de instalación tan diferentes, ¿no? Un barrio que se asienta, que se va creando de acuerdo a las dinámicas de las olas migratorias, y un barrio pensado como emprendimiento comercial para ofrecer un producto de consumo. Porque eso va a ser muy, digamos, diferente. Recién les decía la idea esta de recualificación urbana, ¿sí? Que tiene que ver con cómo cambiamos los paisajes urbanos para hacerlos más estéticos, para volverlos objetos de consumo, como ya dije antes, ¿sí? Y para eso, digamos, se recurren a distintas estrategias que ahora vamos a ver, pero lo importante es que estas estrategias de recualificación tienden a producir imágenes positivas de estos barrios, de estos productos consumibles, ¿sí? Lo vemos en el barrio chino, pero también, por ejemplo, para tener una idea del concepto, lo podemos ver en el abasto, o lo podemos ver en la boca. ¿Qué quiere decir recualificación? Volverlo estético, hacer de ese paisaje un paisaje que no tenga tanto que ver con los propios actores sociales que viven ahí. Por ejemplo, en el caso de la boca, el ejemplo que siempre damos es correr a los habitantes de los conventillos, por ejemplo, les compran los conventillos y los trasladan a estos habitantes a otros barrios más marginales y hacen del conventillo un museo. Y en el museo, ¿qué vemos? Cómo vive la gente en los conventillos. ¿Sí? Entonces vienen los turistas, ahora vamos a ver que en el barrio chino pasa un poco lo mismo, se empieza a generar en ese proceso de recualificación urbana también digamos, así como dijimos, un objeto de consumo, también un objeto de consumo asociado al turismo, por supuesto, ¿no? Entonces, esos procesos, decimos, producen una imagen positiva del barrio, del consumo, y lo vuelven patrimonio cultural turístico. No así los procesos como el del barrio coreano, que no responden a esa lógica mercantilista, ¿no? Sino que justamente tiene que ver con la apropiación de una comunidad, ¿no? Con una identidad, con intereses propios, dejémoslo ahí por ahora. Y eso tiende en general a ser visto como negativo en los imaginarios de países que no valoran, digamos, la diversidad cultural, o los gobiernos, diríamos. En este caso estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que claramente tiene una imagen de la diversidad cultural que tiene más que ver con el barrio chino que con el respeto y la valoración de los grupos migrantes con sus propias prácticas comunitarias. Por lo tanto, el barrio coreano va a ser visto más como un gueto, va a ser visto como no se integran, fíjense, ¿no? El barrio chino es visto como positivo, vamos al año nuevo chino, vamos a comprar, vamos a comer, mientras que el barrio coreano, para el imaginario, de acuerdo a los relevamientos y a las encuestas hechas, es vista como, ay, los coreanos no se integran, ¿no? Los coreanos viven en ese gueto. Fíjense cómo ya empieza a construirse de esa política mercantilista una imagen positiva, mientras que de la lógica comunitaria identitaria crece una imagen negativa que claramente va a tener impacto sobre esas personas.
Bueno, esto no sé si se ven bien las fotos, pero tenemos algunas fotos del barrio chino, donde vemos claramente las intervenciones dentro del espacio, ¿no? Se lo disfraza de chino, diríamos, ¿no? Fíjense, el kiosco de revistas, un típico kiosco de revistas de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, y le ponen las lámparas chinas, ¿no? O las galerías, vamos a ver acá, ¿no? Las galerías, fíjense cómo están preparadas, digamos, para que parezcan chinas, ¿no? Y lo mismo todos estos servicios que tenemos desde medicina china, estética, digamos, todo lo que el no chino o el no oriental espera del oriental. Todo eso es lo que de alguna manera está construido en el barrio chino. Ahí encontramos productos para comprar, acupuntura, digo, todos los estereotipos que uno tiene sobre esas culturas están puestas ahí para ser consumidas. Mientras que, en el caso de y por supuesto, como ya dije antes, se me estaba pasando, con una fuerte política del gobierno de la ciudad que acompaña este proceso de folclorización del otro, ¿no? Mientras que, vamos a ver, en el barrio coreano, ¿sí? Vemos un corrimiento del Estado, del gobierno de la ciudad, no interviene sobre el barrio coreano. ¿Sí? El barrio coreano es un barrio marginal, es un barrio que es arreglado por los propios vecinos coreanos. ¿Sí? Cuando se rompen las calles, las plazoletas, hay organizaciones de los propios vecinos que se encargan en arreglar. Pero podríamos decir que en cuanto al gobierno, hay un gobierno ausente de ese Estado. ¿Por qué? Porque no le interesa ese proceso de construcción de identidades, ¿no? Porque no es consumible. Cuando uno va a alguno de estos restaurantes coreanos en Flores, lo más probable es que si no hable coreano no se anime a entrar, porque en general los menús están en coreanos, los que atienden, bueno, ahora hay algunos que empezaron a transformar un poco el estilo, pero en principio eran restaurantes de coreanos para coreanos, y si uno iba tenía que ir con un amigo coreano, ¿sí? Si no, era como difícil. Por lo tanto, ahí vemos claramente que hay una no política del gobierno, ¿sí? Y que esto es de alguna manera solventado por los propios grupos migrantes. Y esto se ve claramente la diferencia entre el barrio chino y el barrio coreano, ¿no? Bueno, a lo que voy es, estas dos formas de construir el espacio, ¿sí? Poniendo en él marcas culturales que tienen que ver y que son vividas por estas comunidades, van a crear estereotipos más o menos conflictivos, según sean más o menos positivos para la mirada local. Yo acá no voy a leer todo esto, simplemente para que vean cómo también en los medios de comunicación estos barrios son valorados o no, ¿sí? Y podemos ver en los, por ejemplo, medios hegemónicos, todo lo que es el barrio chino, cosas ricas y buena suerte, ¿no? Fíjense cómo ahí el barrio chino, y en cambio, bueno, cosas ricas, buena suerte, todo lo que uno quiere encontrar ahí, y en cambio miren la construcción de lo coreano que se hace en estos mismos medios hegemónicos, ¿no? Entonces vemos, podría hablar una clase entera de esta imagen, pero la voy a pasar para leer simplemente. Si nosotros recién veíamos barrio chino, cosas ricas y buena suerte, fíjense del barrio coreano, desde que se asentaron en el barrio, el paisaje cambió, se multiplicaron los comercios y la basura en las calles, ¿no? Y así, si leemos toda la nota, digamos, cómo vamos viendo que ese acompañamiento de alguna manera de construir un barrio consumible, comercializable, en contraposición a un barrio de una comunidad que no pretende venderse como producto, sino que construye, como decíamos recién, su propia identidad en ese nuevo espacio. Y esto tiene que ver con cómo disputamos los sentidos del territorio, de los barrios, del espacio urbano en general, ¿no? Cómo el espacio se vuelve lucha, ¿sí? Por distintos proyectos ideológicos con respecto a la diversidad cultural, a la concepción de la diversidad cultural, etc. Hoy estamos hablando de chinos y coreanos porque es la mesa que nos convocó,
pero podríamos también ver esto respecto a otros migrantes, que tenemos muchas comunidades, acá ya se mencionó también 700 estudiantes migrantes, seguramente muchos de ellos latinoamericanos. También podríamos analizar estos procesos con esos otros migrantes, que también son cosificados y categorizados muy negativamente, y cómo eso se relaciona con la forma de vida, de apropiación del espacio, etc. Pero volviendo a nuestro barrio chino y de Belgrano y coreano de Flores, vemos entonces cómo el barrio se vuelve finalmente el objeto mismo de la disputa, ¿sí? La legitimidad o no de cómo se vive el barrio, ¿sí? Se vuelve, como les ponía ahí, una lucha por las representaciones que vamos a tener de esos grupos. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar material y simbólico, como estamos viendo desde el principio, del migrante y su diseño urbano en la ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires que se pretende tan global, ¿sí? Tan metrópolis, ¿no? Tan pluricultural por un lado, y por otro que tiene estas estrategias, ¿no? De construcción de grupos folclorizados por un lado y por otro lado marginados dentro de la propia ciudad. Bueno, acá sigue habiendo fotos del barrio chino, y lo que nos interesa llegar entonces es acá, bueno, ya lo dije, cómo esta construcción del barrio chino tuvo que ver con actores concretos, ¿no? El gobierno de la ciudad, la embajada china, las asociaciones migrantes y los intermediarios. Acá vemos de nuevo fotos del barrio chino. Fíjense, no sé si se llega a ver el proceso de recualificación. De un lado teníamos el barrio, un típico barrio de la ciudad de Buenos Aires, no muy céntrico, y fíjense cuando se lo vuelve un poco, cuando se lo escenifica de alguna manera, ¿no? Ya algo un poco que vivimos en toda la ciudad de Buenos Aires, ahora que me doy cuenta, que le sacamos las veredas, les ponemos esas incómodas bolas que nos hacen caer cada 2x3, ¿no? Digo, las lámparas, le sacamos las lámparas tradicionales de los barrios, ¿no? Donde está la foto de Gardel, etcétera, para poner las lámparas que encontramos en cualquier barrio chino del mundo. Y acá hay otro ejercicio que podríamos hacer, no hoy porque no traje las fotos. Si ponemos fotos del barrio chino de Buenos Aires, de Nueva York, de Los Ángeles, son todos iguales, salvo por el idioma en el que están los carteles, no nos daríamos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos forman parte de estas formas de construir que son emprendimientos comerciales finalmente. Y en el barrio chino lo vemos claramente, cómo cambió la estética del barrio hacia lo que sería como una internacionalización de la imagen del barrio. En cambio, el barrio coreano, como ya dijimos, responde a un proceso y a una dinámica completamente distinta, que tiene más que ver eso con la vida de una comunidad, con las iglesias, las escuelas, restaurantes, almacenes, pero sobre todo con esa relación que los residentes coreanos van entablando con los no coreanos en los diferentes momentos de la historia del país, de lo cual también podríamos hablar mucho. Ven, en general, por ejemplo, en el barrio coreano, como les decía, no solo los menús, sino también los carteles de los servicios están en coreano. Entonces, para ir pasando a las conclusiones, lo que vemos finalmente es cuando la cultura se constituye como un recurso, ¿sí? Como un recurso consumible, vendible por un lado, pero por otro lado como un recurso que estigmatiza a ese vecino, poblador, ciudadano, como queramos llamarle, ¿no? Crea representaciones, ¿sí? Que el barrio chino tenga una imagen positiva, ¿sí? Es muy diferente la relación con los chinos, y acá, a ver si puedo hacer clara. El barrio chino tiene una imagen positiva como barrio chino, ¿sí? Pero esa imagen positiva del barrio chino no se traslada a los ciudadanos chinos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos chinos son percibidos como, por su actividad cotidiana, que es la
la del restaurante chino o la del supermercado chino, ¿sí? Es decir, la positividad está en el barrio, en ese objeto de consumo, no en el actor social migrante, en el sujeto migrante, ¿sí? Y lo mismo pasa con los coreanos al revés. Digamos, toda la negatividad está puesta en ese barrio coreano como gueto, como un significante negativo en una sociedad que pretende que el migrante se asimile, como es la sociedad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces ese estigma negativo sí se desplaza a los coreanos que viven en el barrio coreano. Por lo tanto, esto ya no voy a seguir, para ir cerrando, lo que vemos es, en ese barrio, en ese proceso de recualificación del barrio chino, opera entonces ese doble juego. Por un lado, positivizamos el objeto de consumo chino, pero marginamos al actor social que produce eso, al actor social que sería el migrante chino que está disperso, como vimos, en toda la ciudad de Buenos Aires. Y ese no es el que se beneficia del impacto positivo del barrio, ¿sí? Los que se benefician del impacto positivo del barrio son los comerciantes, son estos emprendedores, cada vez más transnacionales, por un lado, ¿no? Mientras que, como vimos, en el barrio coreano hay una disputa, ¿sí?, por el espacio, pero lo interesante es poder pensar esa disputa en el espacio como una disputa de derechos, que es lo que me gustaría terminar, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la diversidad cultural, ¿sí? Cuando hablamos, hoy se nombró la patria es el otro, ¿qué nos querían decir con la patria es el otro, ¿no? Quiere decir que si nosotros no avanzamos hacia la concepción de la diversidad en un sentido más democrático, más inclusivo, más respetuoso de esas prácticas de construcción de sentido que tienen que ver con las vivencias cotidianas, con el uso del espacio, etcétera, etcétera, que ya les vine diciendo. Entonces, voy terminando, el derecho a la diversidad cultural debería ser entendido como expresión de organización y producción de lógicas culturales, como es el barrio coreano, por ejemplo, u otros barrios que podemos ver de bolivianos o de peruanos en la ciudad de Buenos Aires, y no como procesos folclóricos de comercialización de sus atributos culturales, ¿no? De alguna manera, entonces, la propuesta sería esa. La imagen, la mirada que tenemos de los otros, ¿sí?, tiene que ver entonces con esos procesos muy complejos, económicos, políticos, sociales, que permiten finalmente construir la lógica de las representaciones sociales. Por eso, cuando nos invitaron a pensar en la mesa, justamente yo pensaba, ¿no?, ¿cómo ver quiénes son estos chinos y coreanos que viven en Argentina? Y me parecía importante ver eso. No son ellos, es lo que nosotros vemos en ellos. Si nosotros queremos ver a los chinos como los que trabajan en el barrio chino vendiendo los productos de ese emprendimiento, o si realmente vamos a poder abrir nuestros criterios culturales para tener, como decía, una concepción de la diversidad más amplia, más democrática, más inclusiva, porque los otros nos constituyen como sujetos, como ciudadanos, y definitivamente nos hacen mejores. Así que, bueno, hasta acá sí. Las migraciones, que es también pensar al Estado y cómo el Estado negocia los términos de la inclusión o la exclusión de sus minorías, en definitiva. Así que también es un orgullo presentar a Jorge Tayana, que pudo pensar y gestionar políticas vinculadas a la inserción de la Argentina en un concierto internacional diverso, complejo, sin renunciar a la soberanía política, nada más y nada menos. Muchas gracias a la universidad, a las compañeras y compañeros del panel, a todos ustedes. Felicitaciones
Yo vengo cada tanto acá a la universidad y siempre me voy contento y viendo crecer no solo lo físico, sino las personas, los estudios. La verdad que es muy estimulante y efectivamente muestra que no había ninguna necesidad de querer universidades en el conurbano porque no va nadie o no producen nada, eso está perfectamente claro. O sea que la verdad que es maravilloso y es quizás una de las obras más duraderas que hemos hecho en esos años de gobierno y cuya proyección se ve a más largo plazo, no es inmediato. Uno ya lo ve, pero de todas maneras más largo plazo. Primero, bueno, nosotros somos un país de migración, cuando acá se habló del decreto del DNU 70, se habló de la ley de migraciones. Nosotros en relación a la región tuvimos un programa muy lindo que se llamó Programa Patria Grande, que permitió la regularización de más de 800.000 personas que estaban residiendo en la Argentina y que no estaban con los papeles en orden, como se decía. Nosotros lo que hicimos fue, todo sudamericano tiene derecho a obtener su residencia simplemente si muestra un certificado de buena conducta y un documento de identidad. Y eso funcionó bastante bien, fue muy exitoso. Y además de ser un derecho básico, el derecho a la identidad, el derecho a recursos, hay un argumento conservador para hacerlo. Cualquier persona que no pueda apelar a la protección del Estado porque está inseguro, porque no sabe si va a ser castigado o deportado, es naturalmente más débil y más propenso a ser explotado, aprovechado de distintas maneras. Así que la verdad, eso es una barbaridad. Pero paso al tema de ayer. Primero, todos somos migrantes, no hay que olvidarse de eso. Todos somos migrantes. Y en el caso de este continente, efectivamente, todos somos migrantes y la primera migración asiática es la que pasó por el Estrecho de Bering, que son los primeros pobladores de este continente. Basta ver el porcentaje de pueblos originarios de América con la mancha mogólica que los mismos de los pueblos de Asia Central, 90%. O sea que no hay duda que la primera población fue asiática y son los que vinieron por el estrecho. En el caso de la Argentina, además de esa población originaria que alcanzó otro desarrollo, otra identidad ya en nuestras tierras, la primera migración importante de Asia fue la japonesa, que básicamente es a principios del siglo XX, ¿no? Y que básicamente en su mayoría provienen de la zona de Okinawa. Esos son la comunidad japonesa, que ha sido una comunidad muy importante y era casi sinónimo de asiático, porque era la única que había de importancia, y que llegó en esa Argentina donde el tema de la asimilación era muy fuerte, ¿no? La ley de construcción universal también de principios de siglo, y más o menos cuando empieza la migración y toda la estrategia de asimilación y de integración es muy fuerte en esa época, ¿no? ¿Cómo se llama? Una sociedad para el desierto argentino. ¿Cómo se llama el libro de Alperín? Una nación para el desierto argentino. Bueno, voy a construir la nación, ¿no? Que no estaba en desierto. Esa comunidad, bueno, todos la conocemos, ha sido muy importante, se ha radicado en distintas partes, tuvo mucho desarrollo, y yo quiero reconocer un hecho que en general muchos no recuerdan, y es que fue el general Perón el que envió de embajador a Japón a un descendiente de japoneses inmigrantes, a un Nisei, ¿no? El embajador Kawabata, que fue el primer embajador de ascendencia japonesa argentino enviado a Japón. La segunda migración importante es ya mucho más cerca que la de los coreanos, que es por los años 60,
¿no? Es antes de la explosión del desarrollo de Corea del Sur, cuando Corea del Sur expulsa todavía mucha población y se asentaron acá y desarrollaron, bueno, sobre todo, como todos saben, en el sector textil con bastante éxito. Hubo una población, un fallido de alguna manera de inmigración que fue orientada, que fue de los boat people, luego de la finalización de la guerra de Indochina. Acá en la dictadura militar trajo a varios migrantes, básicamente laosianos, pero que no eran todos laosianos, eran laosianos, algunos vietnamitas o vietnameses y camboyanos. Esa migración, no es raro porque se trataba de la dictadura, no anduvo bien, fue abandonada, fue muy marginada, fue estigmatizada, que se sacaban las notas, que se comían los perros, que se robaban los chicos, una cosa horrible, y varios se fueron dispersando. De hecho, no sé si hay registros de cuántos volvieron, no sé, fueron a otros países o a otros lugares con comunidad más exitosa de la diáspora, o cuántos quedaron acá y se fueron más o menos asimilando, pero de alguna manera se perdieron, hay menos rastros. Y después está la comunidad china, que es la creciente y que hoy es la más numerosa, por lo menos de hecho nacidos del extranjero, y que también son en su gran mayoría de una provincia, que es la provincia de Fujian, y que es una provincia que está frente a Taiwán, y los que no son de Fujian son de Taiwán, que son los que se habían ido antes de Fujian a Taiwán. O sea que en general la migración china es de una parte de China. No hay, si sacamos el mundo árabe, que también es Asia en buena medida, si sacamos el mundo árabe, el resto de la migración ha sido muy menor en la Argentina, ¿no? Hay muy pocas personas provenientes de la India, que es el segundo país más poblado del mundo y que va a ser el más poblado dentro de poco tiempo. Hay muy poca migración de Pakistán. No hay prácticamente migración de Filipinas, que ha sido un país que tuvo muchísima migración y una gran diáspora. Tampoco de Malasia. No hay prácticamente tampoco indonesios. O sea que el grueso de la migración asiática está en esos países. ¿Con qué perspectiva? Bueno, la migración china va a crecer y va a continuar y va a ser una comunidad más numerosa, por varias razones. La primera, porque son muchos, ya sabemos. La segunda, porque hay una política del gobierno chino de darle ciertas facilidades a aquellos que quieren migrar, incluso ciertas posibilidades de capital y de desarrollo. Tercero, los chinos han sido muy exitosos. Ustedes saben que, por ejemplo, ahora este año se cumplen los 40 años de la apertura de China, o sea, de la reforma económica que impulsó Deng Xiaoping, y en el marco de ese aniversario se recuerdan varias cosas, y una de las cosas que está más clara es que el proceso de inversiones capitalistas grandes que se da en ese periodo, o sea, cuando comienza la apertura, es de origen de los chinos de la diáspora, de los chinos de Ho Chi Minh, la ex Saigón, de los chinos de Taiwán, de los chinos de Singapur, de los chinos de Yakarta, de los chinos de Kuala Lumpur, en fin, de los chinos de Bangkok, de todas las ciudades que tienen un núcleo de población china muy numeroso y muy importante, sobre todo en las actividades comerciales y ya en las últimas décadas en las productivas. O sea, la comunidad china ha tenido una gran capacidad de ir expandiéndose, desarrollándose y de mantener vínculos con el país de origen, con la China, con la República Popular. El dato más importante, eso va a seguir, va a haber más migración y nosotros tenemos que entender esto como parte
de ese proceso de globalización que se está dando. ¿Por qué? Porque en realidad eso que estamos viendo, de lo que estamos hablando, que es la migración de Asia hacia aquí, es un fenómeno mundial. Ahora estamos hablando de los chinos de ahora, pero en realidad lo que está sucediendo en el mundo es que las poblaciones, los pueblos están en movimiento. Eso no sucede siempre, sucede en distintos momentos de la historia. A veces muy famosos, ¿no? Todo el mundo sabe que la caída de los pueblos romanos, del Imperio Romano, fue por las invasiones bárbaras. Y más que invasiones bárbaras eran las migraciones de pueblos germanos que se fueron metiendo en lo que era el Imperio Romano. Todos sabemos que la Argentina fue muy poblada por migrantes provenientes de Europa a fines del siglo XIX y comienzo del XX, cuando se da toda la despoblación del campo, se pasa a la ciudad, no hay trabajo y vienen para acá. Y ahora el mundo está en una enorme movilización, y eso tiene muchas consecuencias. Una es una consecuencia, primero, del liberalismo económico. El liberalismo económico y la globalización plantean, que eso está lo que es explícito, por ejemplo, en la Unión Europea, y ese es el origen en buena medida del Brexit del Reino Unido, las que se llaman las 4 libertades, ¿no? Que es la libertad para que se muevan los bienes, la libertad para que se mueva el capital, la libertad para que se muevan los servicios y la libertad para que se muevan las personas. Ahora hay cada vez más restricciones y todos los movimientos neofascistas o neonazis o de ultraderecha, como uno lo quiere denominar, están reaccionando contra esta cuarta libertad. Es una libertad muy razonable. Si pueden moverse los bienes, ¿por qué no voy a ir yo a un lugar donde pienso vivir mejor? Sobre todo si vivo mal en mi país por razones de injusticia social, por razones de guerra, por razones de hambruna, por razones de cambio climático, por algunos bombardeos que ciertos países hacen a otros lados. Y lo cierto es que el mundo está en movimiento. Hay más o menos, creo que 300 o 400 millones de personas que están o que han migrado. Es una cifra enorme en relación a la población. Y la verdad es que la revolución tecnológica, la aceleración de las comunicaciones, facilita muchísimo la migración. Por varias razones. Primero, porque es más fácil llegar. Segundo, porque es más fácil mantenerse en contacto. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que eran los migrantes hace 150 años? En una ruptura, nunca más. Veías a tu abuelo, lo saludaba y se iban a morir y vos no ibas a saber ni una palabra. Ahora te puedes comunicar, o sea, la migración ha perdido parte del carácter de ruptura completa que tenía con la cultura de origen, con las posibilidades de realimentarse. Eso no sucede y no va a suceder porque las posibilidades de intercambio, de comunicación están más presentes. El desarrollo que ya mostraba el barrio chino y la mercantilización del mismo tiene que ver con la mercantilización, pero tiene que ver también con la muestra al mundo de la presencia de China, ¿no? Ustedes saben que China fue el país más importante del mundo en Producto Bruto hasta el 1800, desde el 1200 más o menos. O sea, China no ha sido el país más importante del mundo en Producto Bruto solo en los últimos 200 años. Está volviendo a hacerlo luego de un breve, para nosotros es un poquito largo, 200 años, pero en términos históricos es bastante breve. Además de las personas, yo quiero decir que hay una estrategia política de China que se está presentando en buena parte del mundo y que tiene que ver con la forma en que China se está relacionando y comunicando con el resto de los países. Y eso es lo que se llama el One Road, One Belt, el cinturón y el camino de la seda, o sea, la ruta de la seda, para simplificarlo en castellano, pero que es una estrategia de comunicación, de comercio, de inversiones y de infraestructura de China
primero originariamente hacia Asia Central para salir a Europa por vía terrestre, por eso la reproducción de la vieja ruta de la ruta de la seda terrestre. También hay una marítima por el Índico, pero eso ya ha saltado de Asia y de Europa y de África y está presente en América Latina. Son varios, creo que 7 los países de América Latina que han hecho un acuerdo con la ruta de la seda, con la estrategia de la ruta de la seda. Argentina no lo ha hecho porque no quiere irritar a Estados Unidos, el gobierno de Argentina, pero sin embargo lo ha hecho gobiernos tan poco izquierdistas como Chile. Chile es uno de los firmantes, no solo el firmante, sino que la reunión de los países de la ruta de la seda fue el único presidente sudamericano que estuvo presente y que habló en la reunión oficial de Shanghái, creo que fue hace bastante poco, hace un mes y medio. O sea, en el caso de Argentina, y teniendo en cuenta este vínculo creciente que vamos a tener con China, tenemos que tener presente que de nuestros países limítrofes, Chile, Uruguay y Bolivia, los 3 han hecho acuerdos con China en relación a la ruta de la seda. Concluyendo, va a haber más migraciones, avanzamos hacia un mundo más multicultural, avanzamos hacia un mundo con mayor diversidad, y esa transformación suelen ser transformaciones complejas. Lo que está apareciendo en muchos lados es la reacción del racismo y la xenofobia, y eso también lo vemos en algún caso de la Argentina. La verdad que sería una verdadera lástima, por muchas razones. Primero, porque es un sentimiento que no hace honor a lo mejor de la especie humana, pero sobre todo porque uno de los méritos de la Argentina, y uno dice, bueno, ¿por qué la Argentina existe en el mundo? Además por el bife y por el fútbol. Uno puede decir que en realidad la Argentina existe y que una de las partes importantes de nuestra experiencia es haber sido capaces de construir en paz una sociedad con personas de los más diversos orígenes, religiones, características étnicas, etcétera, etcétera. La capacidad, eso se hizo en un modelo de integración que fue muy duro, obviamente fue de exterminio para los pueblos originarios, pero que logró tener un éxito relativo en general en integral. Ahora el modelo tiene que ser distinto, es un modelo de respeto a la multiculturalidad y a la diversidad, y en eso, que es un valor que en el mundo se está perdiendo, y sobre todo se está perdiendo en países importantes como los países de Europa Occidental o como Estados Unidos, que avanzan rápidamente hacia el racismo. La verdad que la defensa del derecho a la migración, la defensa de la lucha contra el racismo y la xenofobia deben ser banderas de las cuales los argentinos tendríamos que sentirnos muy orgullosos y levantarlas muy firme. Así que felicitaciones por esta jornada de migración, porque me parece que eso es una forma de